que la hidráulica es de las ciencias experimentales, de las ciencias prácticas, es decir, que sus expresiones, sus constantes han sido determinadas a partir de estudios de laboratorio, ¿no? A diferencia de otras ramas, ciencias llamadas teóricas, llamadas formales, que encuentran sus expresiones de trabajo totalmente intelectual, es decir, hacen demostraciones, hacen deducciones, ¿no es cierto? Es más racional el trabajo. La hidráulica es más de laboratorio. Entonces, esta constante K está en esta tabla que les muestro, el accesorio y el valor de K. Por ejemplo, un codo de 90 grados, K es 0,90. El codo de 45 grados, su valor K es de 0,40. El colador, el filtro que se emplea a la salida de la tubería para evitar el ingreso de residuos, ¿no es cierto?, a la tubería. Entonces, eso vamos a ver también más adelante, ¿no? En qué consiste el colador. Su valor es 0,75. La entrada normal es la unión entre un tanque y la tubería, cuando el agua está saliendo. La entrada de borda, cuando la tubería está ingresando más allá de la pared del tanque. La válvula de compuerta abierta, son las válvulas, las llaves de paso, ¿no es cierto? T paso directo, 0,60, T salida lateral, 1,30, T salida bilateral, 1,80. Esto depende del sentido del flujo que se produce en una T. La válvula de pie tiene un valor de K de 1,75. La válvula de pie se emplea en el extremo de las tuberías de bombeo. Esto también vamos a tocar cuando lleguemos a la parte de bombeo. Es ahí donde les vamos a explicar un poco más sobre la válvula de pie, sobre la válvula de retención, que es otro accesorio que se encuentra en los sistemas de bombeo y que permite el retorno del agua hacia la bomba. Cuando está subiendo el agua hacia un tanque, puede haber algún corte de energía y tendría que retornar el agua, ¿no es cierto? Entonces, para evitar eso, existe una válvula de retención. Estos dos accesos lo vamos a tocar con mayor detenimiento cuando nos toque hablar de sistemas de bombeo. Ahora, salida de tubería. La unión entre la tubería y el tanque. Esta entrada es cuando el agua está saliendo del tanque. La salida de tubería es cuando bruscamente un diámetro, digamos, de 3 pulgadas a 2 pulgadas. Entonces, eso es reducción brusca de sección. Esta expresión vamos a emplear. K igual a 4/9, que multiplica la diferencia de 1 y área 2 tuberías. El aumento brusco de sección también tiene su fórmula. K igual a 1 menos A1 sobre A2, todo eso al cuadrado. La ampliación gradual no es ya un cambio brusco, sino a través de un accesorio. Para la ampliación gradual, K es 0,30. Para la reducción gradual, un cambio de diámetro también, K es 0,15. Entonces, como ustedes pueden ver, estos valores de K de la expresión de borda ya han sido para otros accesorios. Aquí hemos solo colocado los que más se emplean. Bien, entonces, conociendo ello, bueno, esta es una tabla que incluye otros elementos, como la boquilla. Las boquillas se colocan al extremo de las tuberías, ¿no? Ustedes han
por ejemplo, los jardines en los parques. En el extremo de la manguera colocan un tubito de menor diámetro, ¿no? A eso se refiere la boquilla. También les voy a hablar sobre ello cuando veamos la aplicación a partir del trabajo que hacen los apagar incendios. Tienen sus mangueras, todo, y también sus boquillas, ¿no? Y vamos a ver ello. Y otros accesorios que vamos a tratar poco a poco. Entonces, lo que nos queda es mostrar con ejemplos, ¿no es cierto? Puesto que lo único que aumenta hasta aquí es la fórmula de Borda. Las otras expresiones ya lo hemos visto en clases anteriores. Aquí tenemos una figura de una tubería que está llevando el líquido hacia este tanque. El líquido es agua. ¿Qué es lo que tenemos? Accesorios. Pueden ver aquí hay un accesorio de 90 grados, que es lo he identificado con la constante K1, un codo de 90 grados, constante K2, codo de 45 grados, K3, otro codo de 45 grados, K4, una T con una llave de paso que está cerrada. Aquí hay que aclarar, donde hemos colocado K5, hay una T, y pueden ustedes aquí apreciar por la figura que el agua va a pasar en línea recta, ¿no es cierto? No va a doblar, va a pasar en línea recta por la T en K5. Y aquí hemos hablado en la tabla de, a ver, más arriba, aquí hemos hablado 3 clases de T. T paso directo, T salida lateral, T salida bilateral. En nuestra figura tenemos T paso directo, porque está pasando en línea recta, ¿no es cierto? Su constante K es de 0,60. Pero, ¿qué pasaría si en la figura esta llave de paso estuviera abierta? Entonces el agua también saldría, doblaría por la T. Entonces ahí también tendríamos una T paso lateral, ¿no es cierto? T paso lateral si esta llave de paso estuviera abierta. Pero como está cerrada, entonces va a pasar en línea recta. Entonces paso directo. Esa identificación de las T's es necesario realizar para elegir el valor de K. Aquí el codo de 90 grados, K6. La llave de paso que está abierta, K7. Aquí hay otro codo de 90 grados, K8. Y la unión de la tubería con el tanque es lo que hemos visto en nuestra tabla como salida de tubería. Entonces, de la tubería, el agua va a salir al tanque. Se llama salida de tubería. Y ahí hay un accesorio, K9. Y en este ejercicio también tenemos información como ser las cotas. El punto 1 de la tubería está a 410 metros sobre el nivel del mar. La superficie libre del líquido en el tanque, lo que llamamos también espejo de agua, el punto 2, donde dice, está a 485 metros sobre el nivel del mar. Entonces aquí está nuestro ejercicio. ¿Qué nos dice el enunciado? Calcular la presión requerida en el punto 1, aquí en la izquierda, para que circule un caudal de 8 litros por segundo. ¿Ya? Caudal de 8 litros por segundo. Nos está aclarando que es agua. Nos da la viscosidad cinemática, 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, ¿no? Entonces, esta tubería es de fierro fundido, me dice. Un tubo metálico. De las tablas que hemos mostrado en anteriores clases, estamos sacando su
rugosidad, la rugosidad absoluta epsilon, que es de 0.25 milímetros para el fierro fundido. ¿Ya? ¿Qué más me indica? Que el diámetro de esta tubería es de 75 milímetros, o sea, 3 pulgadas, ¿no es cierto? Y la tubería tiene una longitud de 1177 metros. Entonces, toda esta tubería que tiene esta configuración, 1177 metros, algo así como 1 kilómetro y más, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Conociendo el material de la tubería, su diámetro, su longitud y el caudal que está circulando. ¿Cuánto es la presión en uno? No me está diciendo qué tipo de presión. No me dice calcular la presión absoluta, no me dice calcular la presión manométrica, ¿no? Dice calcular la presión. ¿Ya? Ese análisis vamos a hacer también enseguida. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Aplicar las expresiones que hemos visto ya desde clases anteriores y vamos a adicionar la de borda para las constantes de los accesorios. Como tenemos el caudal, que aquí dice 8 litros por segundo, y también tenemos el diámetro, que es de 3 pulgadas, 75 milímetros, ¿qué puedo aplicar? Esta expresión, caudal, es igual área por velocidad, ¿no es cierto? De ahí despejamos la velocidad y tenemos caudal sobre pi diámetro al cuadrado sobre 4, que es el área de una sección circular de una tubería. Y reemplazamos, teniendo cuidado siempre de las unidades, ¿no? Porque si yo mezclo unidades y no empleo un solo sistema, voy a tener cualquier resultado. Entonces, caudal, 0.008 metros cúbicos por segundo. Área, pi, 3.14 por diámetro, 0.075 metros elevado al cuadrado sobre 4. De ahí tenemos una velocidad de 1.81 metros por segundo. Ayer decíamos que la velocidad es un indicador sobre el análisis que uno hace sobre el diámetro, ¿no es cierto? Aquí nos decían en el ejercicio 3 pulgadas, 75 milímetros. La velocidad de 1.81 metros por segundo me indica que es un diámetro adecuado, ¿no? Porque tiene que estar entre 0.3 a 5 metros por segundo, ¿no? Entonces, esta velocidad me da una señal de que el diámetro que se ha adoptado es recomendable, ¿no es cierto? Pero si me daba esta velocidad 10 metros por segundo, eso me decía que el diámetro es muy pequeño, ¿no? Cuando el diámetro es pequeño, la velocidad se hace grande. Ahora, cuando tengo un diámetro muy grande, la velocidad se hace muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros vamos haciendo las variaciones, ¿no? Porque aquí, en este ejercicio, también podrían haberme dicho, como un primer paso, analizar el tamaño del diámetro de la tubería, ¿no? Me están pidiendo que yo haga un análisis en el sentido de decir si está bien o está mal el diámetro del ejercicio, ¿no? Y eso me va a permitir la velocidad. Entonces podríamos haber dicho aquí en el ejercicio, inciso A, ¿el diámetro es pequeño o es grande? Haga su crítica. Entonces, sí, salía 10 metros por segundo, ahí que había que contestar, el diámetro es muy pequeño. Si me salía 0.1 metros por segundo, iba a decir, el diámetro es muy grande, ¿no es cierto? Pero gracias a qué? A la velocidad, ¿no? Entonces, este es un indicador de cómo estamos
diseñando nuestro sistema de agua potable, digamos en este caso. Teniendo la velocidad, ¿qué puedo calcular? El número de Reynolds, con el producto de la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Velocidad ya se ha calculado, 1,81, el diámetro en metros, 0,075, y en el denominador la viscosidad cinemática de 1,1 por 10 a la menor 6. Hacemos los ejercicios o las operaciones aritméticas y tengo aquí 123.409.1. Lo tengo que clasificar. Ya sé que el número de Reynolds, si es menor a 2.000, el flujo es laminar. Si está entre 2.000 y 4.000, es flujo crítico. Si está entre 4.000 y 10.000, es flujo de transición. Mayor a 10.000, es flujo turbulento. Y aquí tengo 123.000, corresponde al flujo turbulento. ¿Qué quiere decir ello? Que el movimiento del agua es caótico, ¿no es cierto? Y ayer uno de ustedes me preguntaba por qué no está empleando F igual a 64 sobre el número de Reynolds, ¿no es cierto? Que corresponde al flujo laminar. Y yo decía, el flujo del agua o es de transición o es turbulento, ¿no? Y aquí estamos demostrando ello. Este número de Reynolds me da flujo turbulento. ¿Y qué estoy empleando ahora para calcular el coeficiente F de fricción? La fórmula de Colebrook y White, ¿no es cierto? Y eso es lo que siempre va a ocurrir en caso de tuberías en agua. Si este enunciado decía el líquido que está circulando es aceite, por las condiciones de la viscosidad, porque eso es lo que iba a cambiar, la viscosidad, que eso lo vamos a obtener de tablas, ¿no es cierto? Para el aceite, para queroseno, para diferentes líquidos, eso está en tablas, las viscosidades, y también iba a cambiar la velocidad, ¿no? Esta velocidad también iba a reducir. Entonces, pero como estamos con agua, o es de transición o es flujo turbulento. En el único caso que se da flujo laminar en el agua es cuando en las cubiertas, en los techos o en las calles de gran pendiente, cuando después de una lluvia hay una capita muy delgadita que ustedes han debido ver, especialmente en las calles con pendiente elevada, donde el agua comienza a moverse como láminas, ¿no es cierto? Eso van a ver, yo suelo bajar por la calle Aldana cuando voy a la carrera y cuando justo coincido con una lluvia, entonces ahí en esa calle de pendiente se nota, ¿no? La altura de agua, el tirante de agua debe ser pues de 1 centímetro, algo así, y se nota cómo va bajando como en olas pequeñitas. Ese es el flujo laminar. En ese caso sí se da. En los techos también se da cuando llueve poco, ¿no? Pero en las tuberías el flujo o es de transición o es turbulento. ¿Ya? Y de ahí directamente, entonces con esta expresión estamos usando la fórmula de Colebrook y White, ¿no? Que dice 1 sobre raíz de F igual a menos 2 por el logaritmo decimal de epsilon sobre 3.71 por el diámetro más 2.51 sobre el número de Reynolds por raíz de F. ¿Por qué repito yo tanto? Porque podría decirles, ya vean, aquí está la fórmula de Colebrook y White. Lo hago porque sé que con las repeticiones donde se aprende. Entonces, ustedes me escuchan cuando digo 1 sobre raíz de F igual a menos 2 por el logaritmo decimal. Ustedes me están escuchando y a la vez están viendo la pantalla. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que la mente, que el cerebro lo vaya capturando, ¿no es cierto? Ese es el objetivo por el cual ya estoy repitiendo varias veces esto, ¿no? Porque han visto, es una expresión fundamental en la hidráulica, no es una fórmula más, es fundamental. Y reemplazando, epsilon 0.25 de
75. Estoy empleando la misma unidad. 75 milímetros del diámetro y 0,25 milímetros de la rugosidad. No mezclar unidades. Número de reinos también hemos calculado 123.409.1. Y esto, fíjense, esta expresión de Colbrook se quedó con una sola incógnita, F. Y esto podemos resolver. Ayer les mostraba un algoritmo, ¿no? que planteo para hacer por aproximaciones sucesivas. Sería bueno que hagan el programa, ¿no? Ustedes han visto programación en MAT 1204, ¿no? O MAT 1104, sí, 1104. Ahí les han debido mostrar y explicar la importancia que tiene la elaboración de algoritmos, ¿no? ¿Importancia para qué? Para desarrollar el cerebro, ¿ya? La forma de sistematización, porque todo podríamos sistematizar, pero para ello hay que adquirir habilidades, ¿no? Y con la programación, elaborando algoritmos, es donde se adquiere esa habilidad. Pues es bueno que ustedes busquen siempre en sus asignaturas desarrollo intelectual. Ustedes jóvenes están en esa etapa de desarrollo intelectual, ¿no? Desde que han entrado a la facultad, de resolver tal problema, hacer tal ejercicio. Entonces, lo que se está haciendo es desarrollar habilidades del cerebro, como ser análisis, síntesis, la inducción, la deducción, analogías y otras habilidades que podríamos mencionar, ¿no? Todo eso ustedes van trabajando, ya lo van desarrollando en los ejercicios que realizan. Y hacer algoritmos ayuda bastante en la sistematización de la información, ayuda bastante en el trabajo sistémico, es decir, manejar como sistema. Cuando uno hace algoritmos, maneja como sistema la información, ¿no? Entonces hay que ir desarrollando y haciendo algoritmos. Bueno, algunos tendrán esto en sus máquinas directamente, un programa ya elaborado, da datos y sale el resultado. Es un camino también, ¿no es cierto? F igual a 0.02794. Ese es el resultado del coeficiente de fricción F. Y luego, ¿dónde voy a usar F? En la fórmula de Darcy-Weisbach para encontrar la pérdida de carga por fricción. HF igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. F ya tenemos, 0.02794. L es dato, nuestra longitud, nos decía, de toda la tubería, 1177. El diámetro también dato, 3 pulgadas, que es 0,075 metros. La velocidad se ha encontrado aquí arriba, 1,81 al cuadrado. 2 veces G. Sabemos que la aceleración de la gravedad es 9.81, el que empleamos en nuestros ejercicios, ¿no es cierto? Y de ahí me sale que la pérdida de carga HF es igual a 73.21 metros, ¿no? 73.21 metros. Ya tengo HF. Ahora, ¿qué me queda? Encontrar la pérdida de carga por los accesorios a partir de la fórmula de Borda. HL igual a K por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, K en sumatoria vendría a ser K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8 y K9, ¿no es cierto? Que lo vamos a multiplicar por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Estos coeficientes K1 hasta K9 ya lo hemos identificado en nuestra figura, ¿no es cierto? Comienza desde este primer codo y tenemos todos ellos. Y estos valores de K, ¿de dónde lo vamos a obtener? De esta tabla, ¿no es cierto? Por ejemplo, un codo de 90 grados, 0,90.
un codo de 45 grados, 0,40. Y es eso lo que está aquí. No, aquí está. K1, 0,90. K2, 0,90. El K3, que es el codo de 45, 0,40. El otro codo de 45, el K4, también 0,40. Entonces, estos 4 primeros sumandos ya tenemos, ¿no es cierto? Codos de 90 y 45. La T también, ya hemos visto paso directo y la llave de paso, ¿no? T, paso directo y llave de paso. Entonces, aquí, paso directo, 0,60. Llave de paso, la válvula de compuerta, 0,20. Entonces, esos valores, 0,60 y 0,20, también están aquí. ¿No? Aquí está 0,60, que es el K5. El K6 viene a ser un codo de 90 grados. La llave de paso, que es de 90 grados. Y finalmente el K9, que vendría a ser la salida de tubería. Esa salida de tubería que está aquí. Salida de tubería, K es 1. Entonces, este valor 1 copiamos y está aquí. ¿Cierto? Luego, la velocidad que se ha determinado aquí arriba, 81 al cuadrado sobre 2 por G. G es 981. Hacemos toda esta operación y tenemos 1,04 metros de pérdida de carga producto de los accesorios. Esa es la diferencia. Me da 73,21 metros. Y la pérdida de carga en los accesorios, 1,04 metros. ¿No? Y ya está todo lo que teníamos que encontrar. Ahora, aplicamos la ecuación de energía. Por favor, Montaño Mollo, cierre su micrófono, por favor. Nos está interfiriendo con el ruido. ¿Ya? Sí. Ahorita, por cierre su micrófono. Gracias. Bien, en esta expresión de energía que hemos estado empleando estos días, aparece un término más, HL. Nosotros hemos anotado en clave Z1 más presión 1 sobre gamma más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G. Menos HF, decimos. Pero ahora aparece otro término más, menos HL, que es pérdida de carga por accesorios, igual a Z2 más presión 2 sobre gamma más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Ecuación de energía hemos estado usando, ayer les decía, esta ecuación siempre va a aparecer, ¿no? En la hidráulica esta ecuación cumple un papel importante, no nos vamos a salvar de esta ecuación. Por eso, en su momento les decía, hay que aprenderla de memoria. No todas las fórmulas vamos a aprender de memoria, pero esta ecuación de energía sí. Esta es la que vamos a usar, ¿no? Entonces, el HL aparece. Ahora, con esta relación tenemos que ir 2 puntos, ¿no es cierto? El 1 y el punto 2. Y en la figura ya lo hemos hecho. 1 es donde está la incógnita. Y 2, el espejo de agua. Estos 2 puntos nosotros lo elegimos. Pero ¿por qué se está eligiendo como 2 el espejo de agua? Sabemos por qué. Porque en 2 vamos a decir la presión 0,
Eso quiere decir que estamos trabajando con presiones manométricas, ¿no es cierto? Si el enunciado me diría calcular la presión absoluta en el punto 1, a eso me estaba indicando que aquí en 2 voy a hacer intervenir la presión atmosférica, ¿no es cierto?, a la del aire. Pero cuando se hacen estos trabajos, son ya reales, estos cálculos, la presión van pidiendo la presión manométrica, porque es esa presión la que se emplea en los problemas de la realidad, ¿no? Si saben que encuentra absoluta, dirían eso, calcular la presión absoluta. Si no hay nada, se supone que es la manométrica. Y entonces, en 2, la presión va a ser 0. En 2, la velocidad existe, pero es tan pequeña que la despreciamos y la colocamos 0, ¿no? Por eso elegimos aquellos puntos del agua que están en contacto con el aire o con la presión atmosférica. Porque podría haber elegido como punto 2 también este punto aquí abajo, donde está K6, podría haber llamado a ellos 2. Podría haber llamado 2 también aquí, donde este codo de 45 grados. O podría haber dicho que sea 2 donde está el fondo de este tanque, ¿no? Nosotros elegimos. Evitemos que la elección me haga aparecer más incógnitas, ¿no? Porque si elijo como punto 2 el fondo del tanque, la presión en el fondo del tanque ya no va a ser 0, ya va a ser una incógnita más. En cambio, si elijo 2 el espejo de agua, ya sé que la presión es 2, donde me libere, digamos, en ese término, de muchas incógnitas, ¿ya? Entonces, puntos 1 y 2 tienen mucha importancia para el manejo de incógnitas, ¿no es cierto? Una mala elección me significaría aparecer con más sistemas de ecuaciones e inclusive con sistemas indeterminados. Ya para que ello no ocurra, entonces, una de las buenas prácticas es elegir donde el agua tiene contacto con la presión atmosférica. ¿Qué más? En la ecuación de energía sabemos que debe elegirse un nivel de referencia, un plano de referencia para las distancias verticales Z, ¿no es cierto? Entonces, aquí se ha elegido el nivel de referencia por debajo de todo el sistema. En eso también hay que cuidar, ¿no es cierto? Porque si yo elijo el nivel de referencia, el que pasa por este plano donde está la constante K2, ¿qué va a significar? Que tenga que hablar de cotas Z, positivas las de arriba, y cotas Z, las de abajo, negativas. ¿Para qué me voy a complicar la existencia con signos? Entonces, si estoy colocando el nivel de referencia aquí abajo, entonces todo lo de arriba va a ser siempre positivo, ¿no? Entonces, eso es lo importante a tomar en cuenta, ¿ya? La elección del nivel de referencia. Y en esta expresión que tenemos aquí, dice Z2 485. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos elegido como nivel de referencia el nivel del mar, 0 metros sobre el nivel del mar, ¿no es cierto? No, por eso estoy colocando Z1 410 y Z2 485. ¿Ya? El nivel del mar es nuestro nivel de referencia, ¿no? Eso quiere
decir. Y aquí estamos mostrando 410 y 485. Z1 más la presión en 1 es la incógnita sobre peso específico. Luego, velocidad en 1, 1.81. Ya se ha calculado anteriormente. G, 2,981. HF, 73.21 metros. HL, 1.04 metros. También se ha calculado. Z2, ya decíamos, 485. La presión en 2, la presión del espejo de agua, 0. La presión del espejo de agua, 0. ¿No? Qué importante haber elegido como punto 2 el espejo de agua, porque aquí tengo 2 sumandos 0. Eso me ayuda, ¿sí? Porque si aparecían cosas aquí, era complicarme la existencia, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué queda? Una sola incógnita, la presión 1 sobre gamma. Aquí está, presión 1 sobre gamma. ¿Igual a qué? 149.1 metros. Esa es la presión en 1 para que el agua llegue hacia el tanque, ¿no? Entonces, la presión en 1 en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 14.91. Y entonces aquí tengo la presión y la altura de presión. Entonces, en nuestro ejercicio decía calcular la presión requerida en el punto 1 para que circule 8 litros por segundo de agua. Una vez y llegue este mismo ejercicio, podríamos haber dado como dato la presión en el punto 1 y decir, determinar cuál es el diámetro de la tubería. Puedo decir, la presión es tanto, el diámetro es tanto, cuál es el caudal que circula por esta tubería. Entonces ya podemos combinar, ¿no es cierto? Entonces, la presión, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, a lo que hemos estado viendo en días anteriores, lo que ha aumentado vendría a ser esta fórmula de accesorios. Bien. Ahora vamos a tocar esta parte de las pérdidas de carga localizadas, que corresponde al método de las longitudes equivalentes, método de Borda. Y este otro vendría a ser también mostrar esta parte del cuaderno antes de saltarnos a otro punto. A ver, denme de jóvenes, si están ya viendo el documento del cuaderno. ¿Está bien el cuaderno, jóvenes? Ya, se observa el cuaderno, ¿no? Ya, en esta parte estamos subiendo al módulo del auto. Tenemos esto de las pérdidas localizadas, H, ¿no? La fórmula de Borda, ¿ya? Que está aquí. Y los coeficientes K, la ampliación gradual, cambio de diámetro, la boquilla que vendría a ser el extremo de una tubería o de una manguera, como usan nuestros trabajadores en la alcaldía cuando están regando los parques, jardines, el codo de 90, el codo de 45, el colador o filtro que se ubica aquí en el inicio de la tubería, ¿no? Este colador o filtro se coloca para impedir que las impurezas que tenga el agua ingrese a la tubería, ¿no es cierto? Esto han debido ver en diferentes partes este colador. La entrada normal, la unión del tanque de la pared con la tubería,
tubería cuando está saliendo el agua. Y esta es la entrada de borda, cuando la tubería está ingresando más allá de la pared, ¿no? La tubería ingresa más allá de la pared del tanque. Entonces, la entrada normal y la entrada de borda. Entonces, en función al ejercicio y al enunciado, es que identificamos si es entrada normal o entrada de borda. ¿Ya? Entonces, fíjense, la tubería más allá de la pared en la entrada normal. Codo de 180 grados, también puede ocurrir ello, un giro. El agua da un giro. Un codo de 180 grados, su constante K es de 2.2. Reducción gradual, cuando cambia poco a poco el diámetro, ¿no es cierto? La válvula de compuerta abierta, decíamos la llave de paso, T paso directo. Aquí fíjense los 3 T's. Aquí está paso dobla. Y el paso bilateral es cuando el agua choca perpendicularmente en la T y una parte se va a la izquierda y la otra parte se va a la derecha. Entonces, según sea el caso, también lo vamos a identificar. En el ejercicio que acabamos de ver era paso directo, ¿no es cierto? En líneas rectas. Pero si dobla, ya es lateral. Y si choca perpendicularmente en la T, se llama bilateral. Y cada uno de ellos tiene su propio valor de K. La válvula de pie, la válvula de retención, eso decíamos en el bombeo, vamos a trabajar. La entrada al depósito, lo que está en nuestra tabla como salida de tubería. Es esta parte. Ya es esto. O sea, agua está llegando por la tubería para ingresar, ingresa por la parte superior, por encima del espejo de agua. O la tubería podría entrar por abajo, por debajo del espejo de agua. Cualquiera sea la posición de la tubería, K es 1. ¿Ya? Porque vamos a ver algunos ejercicios donde la tubería está descargando por la parte superior en chorro libre. Y vamos a ver otros casos donde la tubería está ingresando en chorro ahogado, es decir, por debajo. ¿Ya? Cualquiera sean los casos, K es 1. Ahora, la reducción brusca de sección, ¿no? Esa expresión que aquí está anotada, que tiene esta forma. Entonces, llegamos con un diámetro y bruscamente cambia otro diámetro. Entonces, A1 y A2, áreas de la sección, ¿no? Y en caso del aumento brusco de sección, su expresión A1 y A2. Entonces, esta es la parte brusca. En cambio, hace ratito decía aquí reducción gradual, ¿no? Esta reducción no es de golpe, es poquito a poco. Eso es gradual. Y aquí es brusco. Entonces, eso vamos a tomar en cuenta. Vale. Veamos este ejemplo. Aquí hay una figura, hay un tanque, en el caso de una instalación domiciliaria, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un piso, un lavamanos o lavarropas, aquí una ducha, aquí abajo la tubería que llega al inodoro, en este otro piso también tenemos una ducha y un lavamanos, ¿no es cierto? Funciona. Quiere decir que el agua está saliendo del tanque y está saliendo por este lavamanos, está saliendo por la ducha, por el inodoro, por este otro lavamanos y por esta otra ducha. Todos los artefactos sanitarios están abiertos, ¿no? Eso quiere decir, todo el sistema está funcionando. Porque también podríamos plantear otro ejercicio donde se diga, solo la ducha está funcionando. Todos los otros artefactos, sus llaves están cesadas, ¿no? Ese también podría ser otro ejercicio. Podríamos decir, el inodoro
Y este lavamanos de aquí abajo están funcionando, los otros están cesados. Calcular. Pero aquí dice todo el sistema funciona. Determinar la presión en el lavamanos. O sea, nos estamos refiriendo aquí abajo. ¿Ya? Aquí abajo, en este lavamanos, ¿cuál es la presión con la que está llegando el agua hacia el lavamanos? ¿Qué información tenemos? La viscosidad cinemática, 1.1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. La rugosidad de la tubería, que depende del material, ¿no es cierto? Eso lo tenemos de tabla. 0.0015 milímetros. ¿Qué otra información se tiene? Las cotas. Este piso, digamos planta baja, está la cota 0,0. Y el espejo de agua en el tanque está a 10 metros. Distancia vertical, ¿no es cierto? Tenemos también distancias verticales como ser el lavamanos. Su altura está a 1 metro. Este piso, 4 metros de tubería vertical. En este otro piso, 3 metros de tubería vertical. Aquí arriba, 5 metros de tubería vertical. Ya. Busquemos otra información más en nuestro ejercicio. Aquí está como dato el caudal. ¿Cuánto está saliendo? 0.80 litros por segundo. ¿Ya? Otra información. Esta tubería por donde sale el agua del tanque es de 1 pulgada, nos dice. O sea, 25 milímetros. Esta otra tubería es de 3/4 de pulgada, 19 milímetros. Esta tubería de aquí abajo, de media pulgada, 13 milímetros. ¿No? Entonces, tengo longitudes, tengo diámetros. ¿Qué tengo que encontrar? La presión aquí abajo. Listo, y comenzamos con la solución. Vamos a calcular las pérdidas de carga o las pérdidas de energía. Entonces, para ello se ha ido identificando. Como pueden ver, aquí arriba, tramo A. Podríamos llamarlo tubería 1 también, ¿no es cierto? Aquí podríamos llamar tubería B o tubería 2, pero también se los denomina tramos, ¿ya? Porque este tubo o esta tubería B está entre esta T y esta otra T, ¿no es cierto? Podría llamarlo tramo B. Este lugar donde dice A lo llamo tramo A, está entre el tanque y este accesorio K4. El tramo C corresponde a esta tubería de la parte inferior, desde K5 hasta esta parte inferior, K8. Hay varias formas de denominar, ¿no? Puedo decirle tubo 1, tubería A, tramo A. Entonces, tramo A, aquí arriba. ¿Qué es lo que voy a encontrar? La velocidad con la que se está moviendo el agua. Sobre área. Caudal sobre pi por diámetro al cuadrado sobre 4. El 4 va al numerador, ¿no es cierto? Entonces, 4 por 0.8 por 10 a la menos 3. Este 10 menos a las 3 o 10 a la menos 3 aparece porque estamos trabajando con metros cúbicos por segundo, ¿no es cierto? Luego, el diámetro, 1 pulgada. 25 por 10 a la menos 3 en metros. Elevamos al cuadrado y tengo 1.63 metros por segundo. Esa es la velocidad con la que se está moviendo el agua por esta tubería aquí arriba. Luego, ¿qué más voy a encontrar? El número de Reynolds. La velocidad que se ha encontrado por su diámetro,
que está en metros, 25 por 10 a la menos 3, sobre la viscosidad cinemática. Es un dato que sale de tabla en función de la temperatura. 1.1 por 10 a la menos 6. ¿No? Hacemos las operaciones correspondientes y se tiene resultado de 37.045.45. Entonces, con el número de Reynolds, clasifico el flujo. La mínima es hasta 2000. ¿Será flujo crítico? Tampoco, que es de 2000 a 4000. Flujo de transición de 4000 a 10.000. Mayor a 10.000 es turbulento. Está ahí. Y eso decía en el anterior ejercicio. El flujo del agua, aquí estamos trabajando con agua, o es de transición o es turbulento. Entonces, ¿qué me resta aplicar? La fórmula de Colebrook y White, ¿no? Cuando es flujo laminar, ya sabemos, F es igual a 64 sobre el número de Reynolds. Bien, esta fórmula de Colebrook y White, epsilon, tenemos como datos 0.0015, el diámetro de 25. ¿25 qué? Milímetros, ¿no es cierto? Que es una pulgada. El número de Reynolds también hemos calculado, 37.045.45. ¿Cuál es la incógnita? F. Y me da 0.02254. ¿No? Ya tengo F en este tramo A, aquí arriba. ¿Qué más me queda? Con F encontrar la pérdida de carga, con la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no? HF igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces C. F tenemos 0.02254 por L. L, la longitud, está aquí, ¿no es cierto? Es el dato. El diámetro, 25 por 10 a la menos 3 en metros, 1,63 se ha calculado aquí la velocidad y 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, HF, 0.61 metros. Listo, ya tenemos HF. Lo que no tenemos es la pérdida de carga por accesorios. K por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G, ¿no? Entonces aquí está desglosado. Entonces volvemos a la figura. ¿Qué accesorios tenemos? K1, que vendría a ser la unión del tanque con la tubería. A esto le llamamos la entrada normal, ¿no es cierto? Tenemos K2, que es una llave de paso. K3, un codo de 90 grados. Y el K4, que es una T. Entonces, esos accesorios están contemplados aquí. ¿No es cierto? Y los reemplazamos en función a nuestra tabla. K1, la entrada normal es 0,50. K2, la llave de paso, 0,20. K3, que vendría a ser un codo de 90 grados, 0,90, y K4 es la T, 0,60. Velocidad se conoce, G también, y la pérdida de accesorios HL es 0.298. ¿No es cierto? Entonces ya se encontraba HF y HL para el primer tramo. Ahora vamos al tramo B, este tramo B, esta partecita, ¿no? Que es de longitud 3 metros y su diámetro de 3/4, o sea, 19 milímetros. Entonces, aquí también tenemos esta información, saliendo de agua en litros segundo del tanque. Aquí nos dice que en este piso está entrando 0,20 litros por segundo, por este tubo vertical está continuando 0,80, ¿no es cierto? 0,60 es lo que está continuando. Aquí abajo está yendo 0,25, el restante está entrando a este piso, y aquí abajo va al lavamanos 0,25.
0.10 litros por segundo y está pasando 0.15. Entonces está cumpliendo la ecuación de continuidad. ¿Ya? Entonces está llegando 0.80, 0.20 y 0.60. Aquí pasa 0.25 y aquí pasaría 0.35. ¿No? Es 0.25, al nos ingresa 0.10 y pasa 0.15 a la ducha. ¿Ya? Entonces esos caudales que estoy diciendo, la sumatoria de 0.60 más 0.20 da 0.80, corresponde a la ecuación de continuidad, ¿ya? La continuidad del líquido. Entonces, ahora veamos para este segundo tramo. Ese tramo B está aquí. La velocidad, 4 veces Q sobre pi diámetro al cuadrado. El caudal, ya hemos visto, 0,60 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. El diámetro, 3/4 de pulgada, 19 por 10 a la menos 3 metros. Me da la velocidad en este tramo B, 2.12 metros por segundo. El número de reinos, velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. ¿Cuánto? 36.618.18. Veo también Colebrook y White. Epsilon 0.0015 milímetros. El diámetro, número de Reynolds 36.611.18. Ya se tiene. ¿Cuánto es F de este tramo B? 0.02256. Y en cambio de este otro tramo era 0.02254. ¿No? Eso quiere decir que el F del tramo A no coincide necesariamente con el tramo B. Pero como ya tenemos F, empleo la fórmula de Darcy-Weisbach, F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. L es 3 metros. El diámetro 19 por 10 a la menos 3 metros. La velocidad se ha calculado aquí, 212, G conocemos, y tengo que la pérdida de carga en el tramo B es de 0.82 metros. ¿No? Ya está ello. Entonces, ¿qué es lo que ahora me resta? Es encontrar la pérdida de carga por accesorios. HL igual K5 por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. El K5 viene a ser de este tramo esta T, la que está aquí. Ya no estamos usando esta TK4 porque se ha empleado para el tramo A, ¿no es cierto? K4 ha entrado para el tramo A. El K5 está entrando para el tramo B. Entonces no hay más accesorios en la figura. Entonces tenemos el K5 0,60. Eso de la tabla. 2.12, la velocidad al cuadrado, 2 veces G. Por accesorios hay una pérdida de carga de 0.137 metros. Ya tengo pérdidas de carga de 2 tramos. Ahora tengo que encontrar del tramo C. El tramo C es el que está aquí. ¿No es cierto? Este es el tramo C. De K5 hasta el K8. Su diámetro es de media pulgada a 13 milímetros. La longitud de 4 metros de esta tubería del tramo C. Entonces volvemos aquí. Tramo C, 4 veces Q, el caudal, les reitero, aquí está como datos, ¿no es cierto? 0,25. Pues eso es dato. 0,25 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo sobre pi diámetro al cuadrado, 13 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces, en este tramo C la velocidad es de 1 por segundo, ¿no? Esa es la velocidad con la que se está moviendo el agua. Con la
velocidad encuentro el número de velocidad. La viscosidad cinemática es para el agua en todo el sistema. Un metro 13 por 10 a la menos 3 y la viscosidad cinemática 1.218.18. Por su clasificación sabemos que es turbulento, ¿no? Entonces, con ello, ¿qué puedo encontrar? Aquí está la fórmula de Colebrook-White. Tengo epsilon, tengo el diámetro, que es de 13 milímetros, media pulgada, el número de Reynolds, y se encuentra el nuevo F del tramo C, 0.08 tramos. Entonces tiene su propio F. Y aquí estamos usando HFC, estamos usando la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿no es cierto? F por L, que es 4 metros, el diámetro 13 por 10 a la menos 3 metros, la velocidad al cuadrado, 2 veces 100. ¿Cuánto me da la pérdida de carga? 1.41 metros. Listo, ya tengo la pérdida de carga en la tubería C. Ahora tengo que encontrar la pérdida de carga en los accesorios del tramo C. Y volvemos a la figura. Aquí está el tramo C, ¿no es cierto? ¿Qué accesorios están interviniendo? No, porque eso ha intervenido para el tramo B. Está interviniendo aquí abajo el codo de 90 grados. El K7, que dice es una llave de paso. Y el K8, que vendría a ser una T. ¿Qué tipo de T? ¿Paso directo? No, porque aquí está doblando el agua para llegar al lavamanos. Entonces, esta es una T salida lateral, ¿no es cierto? Porque está doblando lateralmente, está subiendo. Entonces, es una T salida lateral. Y en cambio aquí, estas T's K4 y K5, paso directo, ¿no es cierto? Porque el agua no es recta. K5 también paso directo. El K8 lateral, paso y K8. Codo de 90 grados, llave de paso y T salida lateral, ¿no es cierto? Eso es lo que está aquí. 0.90, 0.20 y 1.30. Esto de la tabla. La velocidad se ha calculado y tenemos que la pérdida de carga por accesorios es 0.43 metros. Listo. Ahora, lo último que es esta. Es el tramo D, esta partecita. Este tubo vertical de altura, ¿no? Entonces aquí pueden ver qué accesorios tenemos. Nada más que este codo de 90, porque B, la figura está indicando, pasa el codo de 90, inmediatamente está el punto B, donde queremos calcular, ¿ya? Entonces, inmediatamente del codo K9 está el punto B, donde queremos calcular la presión. Dice aquí el enunciado, determinar la presión en el lavamanos, en este puntito B. ¿Ya? Y vamos a este último tramo. Velocidad, 4 veces Q, pi diámetro al cuadrado. 4 por Q, 0.10 por 10 menos 3. Ese es también el dato que se tiene. Está subiendo aquí al lavamanos 0.10, ¿no es cierto? Y lo que va a pasar por aquí va a ser 0.15. Entonces, 0.10 es nuestro dato. 4 por 0.10 por 10 a la menos 3 metros cúbicos segundo, pi diámetro, media pulgada, 13 por 10 a la menos 3 metros. La velocidad con la que llega el agua al lavamanos es de 0.75 metros por segundo. El número de Reynolds, velocidad por diámetro sobre viscosidad cinemática, me da 8.863.64. Decíamos, el número de Reynolds entre 4.000 y 10.000 es de transición.
Mayor a 10.000 es turbulento. Aquí tengo menor a 10.000. Entonces, este flujo es de transición, ¿no? Está pasando de laminar al turbulento. O sea, no es ni muy lento ni muy rápido. Y para el flujo de transición usamos la expresión de Colebrook y White. Entonces, aquí está epsilon 0.0015, el diámetro 13 milímetros, el número de Reynolds 8863.64. F resulta ser 0.03206. La fórmula de Darcy-Weisbach, F LD por velocidad al cuadrado 2 veces G. F 0.03206. L, la longitud de esta tubería del tramo D, vertical 1 metro. Diámetro 13 por 10 a la menos 3 metros. Velocidad se ha calculado 0.75 y la pérdida de carga en este tramo es de 0.07 metros. Y existe un solo accesorio, decíamos, el codo de 90 grados. Entonces, HLD, K9 por la altura de velocidad. Para un codo de 90 grados, K es 0,90, su velocidad 0,75, 2 por 9,81 y la pérdida de carga por accesorios 0.026. Entonces ya se ha calculado HF y HL en los 4 tramos. Ahora, ¿qué me resta? Determinar la presión en el lavamanos. Para ello aplicamos la ecuación de energía, ¿no? Entonces, fíjense aquí, es lo que hemos empleado en el anterior ejercicio. También, solo que ya no hay un solo HF, no hay un solo HL. Tenemos HFA, HLA, HFB, HLB, HFC, HLC, HFD y HLD, o sea, pérdidas por fricción y pérdidas por accesorios. Y nuestra ecuación general de energía, Z en A más presión en A sobre gamma, más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces G, menos HF, menos HL, igual a ZB más presión en B sobre gamma, más velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces G. Entonces, esta ecuación de energía está aplicado entre 2 puntos. ¿Cuáles son los 2 puntos? A, el espejo de velocidad cero. Y B va a ser justo en el lavamanos, ¿no es cierto? En este punto. ¿Qué más hay que decir aquí? El nivel de referencia, que se ha elegido es aquí abajo. Entonces, ¿cuánto va a ser Z en A? 10 metros. ¿Cuánto va a ser Z en B a partir de este nivel de referencia? 1 metro, ¿no es cierto? Entonces ZA ya tengo y ZB también ya tengo porque he elegido nivel de referencia aquí abajo. Y es eso lo que tenemos aquí. ZA 10, Z en B 1. Presión en A 0, velocidad en A 0, menos todas las pérdidas de carga que hemos encontrado por fricción y por accesorios. Igual, el ZB, la presión en B, que es nuestra incógnita, más la velocidad en B. La velocidad en B se ha encontrado aquí, ¿no es cierto? Este tramo D, es esta la velocidad que estamos usando. Está aquí. ¿Listo? ¿Qué me queda? Una sola incógnita, presión en B sobre gamma. Hago las operaciones y al final tengo que presión en B sobre gamma es 5.17 metros. Expresado en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, 0.517. ¿No? Entonces, ya se ha encontrado la altura de presión en B, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos corresponde en este ejercicio, ¿no? Nos decía determinar la presión en este lavamanos, ¿no? Y eso es lo que se ha hecho, ¿no es cierto? Todo este cálculo, ¿no? Entonces, aquí, vendría a ser nuestro ejercicio que se ha resuelto y lo que nos resta es ahora emplear el método de longitudes equivalentes, que es otro método, ¿no? Bien, ahí quedaremos solos.
Ahí quedaremos. ¿Alguna consulta que tengan, por favor, manifiéstenlo sobre el ejercicio que hemos hecho? ¿Hay alguna consulta sobre el ejercicio que hemos hecho? Inge, perdón, la presión en B, ¿cómo lo sacó? ¿Lo despejó gamma? ¿Cómo Inge? Esa parte más o menos no lo entendí. Ya, está bien. Aquí en la parte inferior, aquí está. La presión en B sobre gamma está en la ecuación de energía, ¿no es cierto? Entonces hemos despejado la altura de presión en B sobre gamma es 5.17 metros, altura de presión. Si yo quiero expresar solo presión a partir de la altura de presión, ¿qué hacemos? Empleamos esa expresión que dice presión hidrostática es igual a gamma por H. De ahí despejo H. Tengo presión sobre... Bien, entonces estamos ante la pregunta del joven estudiante, ¿cómo ha obtenido la presión en B a partir de la altura de presión? ¿No es cierto? En la hidrostática, en el capítulo 2, hemos visto que presión es igual a gamma por H. Entonces, H obtenemos despejando. H vendría a ser presión en B sobre gamma. Tengo ese valor, 5.17. Entonces, este gamma lo que hace es pasar a multiplicar, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto es gamma del agua? 1000 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, si multiplico a 5.17, voy a tener 5.170 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿no? 5.170 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Ahora, sabemos que las presiones, especialmente en el agua, tienen como unidad más usual kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, no tanto metro cuadrado. Entonces, como he obtenido 5.170 kilogramos fuerza por metro cuadrado, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir por 10 a la cuarta, ¿no es cierto? Y de ahí sale 0.517 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Ya? Es decir, hacer estas operaciones. ¿Listo? Entonces eso es lo que hay que hacer, esa conversión. Y esta conversión es importante. Ustedes ya han debido ver en los ejercicios que estoy haciendo, ya sea estoy trasladando de metro a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, en otros casos kilogramo fuerza por centímetro cuadrado a metro. Y entonces uno tanto que ve esa operación, a veces no necesita decir voy a dividir por 10 a la menos 4 o voy a multiplicar por 10 a la 4, sino solo recorrer la coma, ¿no es cierto? De metro a kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, la coma está recorriendo un espacio hacia la izquierda. ¿Ya? Ahora, estas presiones, ¿para qué se calculan? En este ejercicio que hemos aquí planteado, al determinar la presión en este lavamanos, quiero saber si el agua va a llegar al lavamanos. Si la presión es mayor a 0, el agua sí va a llegar. Pero si me da una presión menor a 0, es decir, presión negativa, eso me indica que el agua no va a llegar o va a llegar en malas condiciones, va a llegar como gotitas, ¿no? Porque no va a haber presión. Y ese trabajo hay que hacer periódicamente en sistemas donde se trabaja con presión. Bueno, podría haber sido una otra pregunta, encontrar la presión en esta ducha. O podrían decirme, el agua llegará a la ducha, entonces voy a encontrar la presión en esta ducha. Si me sale con signo positivo, voy a decir que el agua sí llegará a la ducha, pero si me sale con signo negativo,
esta ducha no va a tener agua. Entonces esta casa va a tener problemas en esta ducha, ¿no es cierto? Porque no van a poder hacer uso de este artefacto, porque la presión no es suficiente. Entonces, ante ello, el calculista tiene que dar solución, ¿no es cierto? No es que yo he encontrado en la ducha presión negativa y bueno, ni modo, se van a quedar sin agua en la ducha, no. Como ingeniero tengo que dar solución, ¿no es cierto? Tengo que hacer que en esta ducha sí haya presión positiva. Tengo que dar agua. Y en este ejercicio me dicen en el lavamanos de abajo. Y encuentro presión positiva, ¿no es cierto? Aquí hemos encontrado presión positiva. ¿Qué quiere decir ello? Que el agua sí va a llegar al lavamanos. ¿Con qué presión? Altura de presión de 5.17 metros, ¿no? Bien, y esta explicación que estamos colocando aquí tiene que ver con lo siguiente. Si la presión negativa es una presión menor a la atmosférica, eso decíamos en el capítulo 2, ¿cómo vamos a entender la presión negativa? Yo les preguntaba, ¿no? Y contestábamos, como una presión menor a la atmosférica. Y la presión atmosférica es la presión del aire, ¿no? Quiere decir que en la tubería existe aire y el agua que llega al punto B, o sea, al lavamanos. Entonces, el agua llega al punto B del lavamanos y como la presión en B es positiva, quiere decir que es presión mayor a la del aire, entonces, ¿qué va a hacer el agua? Lo va a empujar al aire, lo va a desplazar. Entonces, el agua va a llegar, se va a mover, porque su presión es mayor a la atmosférica, lo va a empujar. Pero ¿y qué pasa si aquí en B me sale presión negativa? Quiere decir que es menor a la del aire, entonces no va a poder empujarle al aire, no lo va a poder desplazar, porque el aire está a mayor presión. Entonces, por eso es que decimos el agua no va a llegar, ¿no es cierto? Porque su presión es negativa, presión menor a la del aire, no le puede empujar. Ustedes han debido ver, han debido tener esa experiencia algunas veces en nuestras casas, se corta el abastecimiento del agua, ¿no es cierto? No hay agua y a veces se deja la llave de paso abierta, la del grifo, digamos, que hemos dejado abierta. Pero luego se escucha ya un ruido de que está llegando el agua, ¿no es cierto? Hay un ruidito que es el aire que está siendo desplazado por el agua, ¿no? El agua está ingresando a la tubería y lo está empujando al aire. Y nosotros escuchamos en el grifo abierto ese ruidito del aire que está siendo empujado, ¿no es cierto? Es porque la presión del agua es con signo positivo, ¿no? Y lo está desplazando al aire. Y si fuera con signo negativo, no lo desplazaría, ¿ya? Entonces, cuando escuchen ese ruido, ya saben que el aire está siendo empujado, por eso está produciéndose un ruido. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta más, jóvenes, antes de concluir? Dice, al pasar del tramo A al B, ¿no debería haber un accesorio por cambio de diámetro? A ver, vamos a ir ahí. Del tramo A al tramo B. Aquí, ¿no? Estoy con un diámetro de 1 pulgada y luego cambia a 3/4. ¿No debería haber una reducción? Sí, debería haber una reducción, ¿no? Pero ¿por qué no se ha contemplado? Porque las reducciones, hay accesorios como ser reducciones, ampliaciones, niples, coplas, tienen una pérdida de carga pequeñita que se la ignora, ¿ya? En realidad, físicamente, ese accesorio sí va a existir, la reducción, pero
la pérdida de carga es tan pequeñita que se le suele ignorar. ¿Ya? Eso vamos a tocar más adelante cuando hagamos ejercicios de estas deducciones. Ahí vamos a hablar de lo pequeñito que es. ¿Ya? Pero físicamente sí tiene que existir. ¿Por cómo voy a cambiar de 1 pulgada a 3/4? Tiene que haber una reducción, ¿no? Tendría entonces que colocar su constante K. Pero es pequeñito que lo estamos ignorando. ¿Ya? Es una pregunta muy adecuada a este ejercicio. Luego, ¿qué más nos están preguntando? ¿Hay alguna tabla de cuánto deberían ser las presiones mínimas en cada artefacto para que funcionen? No tanto una tabla, sino normativas. Ustedes van a ver en sus diferentes asignaturas ya de especialidad que nosotros nos manejamos por normativas, ¿ya? En el caso de carreteras, de materiales como el asfalto, materiales metálicos y otros, hormigón. Entonces hay reglamentos como es el ASTO, la ASTM, todo, donde se da precisamente estos valores mínimos, valores máximos, valores medios. Y eso está en las normativas. Cuando se habla de redes domiciliarios, como en este caso, nuestra normativa nos dice que en los artefactos sanitarios, estamos hablando de lavamanos, inodoros, duchas, todo, la presión mínima debe ser de 2 metros columna de agua, altura de presión. ¿Ya? La altura de presión debe ser mínimamente 2 metros columna de agua. Y también nos da un valor máximo. La norma nos dice, altura de presión mínima, 2 metros columna de agua. Altura de presión máxima, 40 metros columna de agua. ¿No? O sea, si como nos da un mínimo, nos dan un máximo. ¿Ya? En este caso, se tiene este valor. Bien, luego, ¿qué más? Pero lo que decíamos, suficiente como que la presión sea con signo más, ¿no? Ya las normativas nos indican unos valores como ser 2 metros, eso es para garantizar, ¿no es cierto?, mayores presiones, pero suficiente con que sea mayor a 0 para que funcione, ¿ya? Y aquí nos hacen la pregunta de el examen. ¿Será presencial? Ayer he observado el rol de exámenes y corresponde a nuestro día miércoles, ¿no? Nuestro examen había sido el día miércoles, que como he programado de las varias asignaturas que tengo, que un poco he perdido, digamos, la exactitud, pero nuestro examen había estado señalado para este miércoles que viene. Entonces, también he averiguado a nivel de autoridades, oficialmente no se ha autorizado la presencialidad. Se está tolerando para aquellas instituciones facultativas que tengan pocos alumnos. Y a eso me han señalado, ¿no? Hay carreras en la U con 8 alumnos en paralelos, entonces con eso no hay problema, puede ser presencial. Pero en mi caso, me consulté la editora 80 alumnos. Entonces me dijo, no se puede autorizar porque puede haber riesgo de contagio o algo así. Para más adelante, seguramente en base va a ser en cuanto a la presencialidad, me dijo la autoridad. Entonces, como para esta semana oficialmente no me dijo la autoridad, sí puedes tomar presencial, ya no me ha autorizado, entonces tampoco yo voy a infringir las reglas, no hay que ser respetuosos de las reglas. Jóvenes, eso yo les aconsejo, ¿ya? Siempre
de normativas, de las reglas. Los estados funcionan bien cuando se respeta la ley. En nuestro país, lamentablemente, todos estos últimos años no se respeta la ley, no se respeta la autoridad. Y eso no está bien, no está bien. Cada uno quiere hacer lo que quiere, ¿no es cierto? Ustedes están viendo cómo está nuestro país. Cada uno hace lo que quiere, porque no se tiene respeto a la autoridad, no se respetan las leyes. Se tiene que respetar. Ya a mí me ha tocado estar en países del extranjero donde he visto, si no respetamos la ley, tiene sanciones fuertes. Claro, es que un país se maneja y se ordena cuando hay respeto a la ley, cuando hay respeto a la autoridad. No se puede hacer lo que uno quiera. Ya, eso no es libertad, eso es libertinaje. Ya, hay que tener libertad, pero una libertad responsable. ¿Ya? Entonces yo voy a acatar lo que nos dicen nuestras autoridades para este primer parcial. Para el segundo ya veamos qué nos dice. Entonces, el primer parcial, que es el siguiente miércoles, vamos a dar en forma virtual, vía Moodle del auto. Entonces yo a las 8 menos 5 voy a subir el examen, que va a tener 3 problemas, que les va a permitir en 2 horas concluir el examen. Y entonces lo que van a hacer ustedes, lo que han estado haciendo ya en sus hojitas, van a hacer sus exámenes, lógicamente van a colocar su nombre, todo, y luego van a sacarle una fotografía, ¿no es cierto? Van a sacar la foto a las hojitas y lo van a colocar en PDF, ya no en otra extensión. En otras extensiones hay ciertas dificultades, hay otros que lo sacan como imagen nomás, y luego no es fácil a veces manejar. Hay ciertas imágenes que no permiten recorrer, como cuando hacemos un zoom, ¿no es cierto? Y ha habido experiencias de ese tipo. Entonces, no coloquen en otro formato, ¿no? En otra extensión, coloquen en PDF, ¿ya? Para que así podamos revisar sin dificultades. Y el día miércoles nos comenzamos 8 o menos 5, yo ya voy a subir el archivo al Moodle del auto, ustedes lo van a poder bajar, trabajar en su casa, y 5 minutos antes a la conclusión, que va a ser 10 de la mañana, entonces lo sacan la foto y lo suben, ¿ya? Y el día jueves ya nuestra clase es normal, ¿no? Nuestra clase normal. El miércoles damos el examen y el jueves continuamos con nuestro avance. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta más? Ya vamos a concluir. Ingeniero, disculpe, entonces para el examen no nos vamos a conectar por Zoom, ¿no? No, Zoom no. Directo al módulo del auto. Pues entra al módulo 8 menos 5 y ahí van a bajar el archivo, trabajan en la fotografía, la suben y listo, ¿no? Eso va a ser ese va a ser nuestro examen. Ya, aquí me dicen, en caso de que no todo el sistema funcione, ¿en qué modificaría el ejercicio? ¿Cómo modificaría este ejercicio? Me dicen, si no está funcionando todo el sistema. Entonces, si por ejemplo, ni este artefacto de aquí arriba, ¿cuánto de agua llegaría al tramo C? Los 0,80 que está saliendo del tanque, ¿no es cierto? U otro caudal. Entonces modificaría exclusivamente si el lavamanos, solo el lavamanos de aquí abajo esté trabajando. Miremos ese caso particular. Solo el lavamanos está trabajando. Y los otros artefactos están cerrados. ¿Cuánto de caudal llega al lavamanos? 0,10. ¿Cuánto circula por el tramo A? ¿Cuánto circula por el tramo B? Y por el tramo C, 0,10. ¿No? Lo que modificaría es el caudal. Mientras aquí, cuando estamos diciendo funcionan todos los artefactos, el tanque está saliendo 0,80. Y si solo funciona el lavamanos, va a salir del tanque 0,10.
¿no? En eso vamos bien. ¿Y qué pasa si me dirían, funciona este lavamanos de aquí abajo y este lavamanos o lavarropas, como dice aquí, ¿no? Este lavarropas de aquí hacia solo funcionan los dos. Pues ya lavamanos 0,10, del tanque saldría 0,30. ¿No es cierto? Saldría 0,30. Entonces, en eso modificaría el caudal que sale del tanque. Ya. Listo. Eso es todo, ¿no es cierto? No hay nada más sobre el examen, está todo claro. Entonces, el día miércoles no hay conexión con Zoom, solo vía Moodle. Y ahí ustedes tienen la forma de ingresar, por favor, en ello practiquen. ¿Ya? Estos días ya ingresen al nombre, todo ello, ¿no es cierto? Porque si no tienen acceso al Moodle, no van a poder bajar ningún examen, ¿no? No van a poder bajar examen ni subir. Y eso va a significar considerar como si no se hubieran presentado al examen, ¿no es cierto? Entonces, no vean eso ese día. Ya cerciórense ahora, porque si no tienen acceso al Moodle, a la materia, quiere decir que no están en el registro, ¿no es cierto? Y si no están en el registro, están a tiempo de arreglar, están a tiempo de ir a la oficina del DETIC de la universidad, que está en la calle 6 de octubre y Cochabamba, a arreglar, ¿no? A hacer corregir. Están a tiempo ya de ir y decir, mi nombre no está saliendo en el Moodle, y ahí entonces van a ver su registro de materia y lo van a incluir, ¿no? Pero no esperen que llegue el día del examen, ¿ya? Porque ahí no van a subir, ya no vamos a poder hacer nada, ¿no es cierto? No me van a poder entregar días después. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ya hemos visto en anteriores semestres alumnos que se han, ¿no? Y ya es un poco más difícil arreglar en esos casos, ¿ya? Aquí hay una otra pregunta, nos dice el archivo PDF, ¿con qué nombre lo subimos? Lo mejor es con su apellido y su nombre, ¿ya? Entonces, digamos, Vargas Luis, listo. Pues no necesitan colocar primer parcial, segundo parcial, no, porque eso ya va a estar separado en una carpeta. Todos los exámenes de primer parcial están en una carpetita, no necesitan identificar, solo su apellido y su nombre, ¿ya? Porque va a haber algunos casos donde inclusive yo tal vez tenga que comunicarme con ustedes porque he podido ver algo, digamos, en el examen que no está correcto, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si no colocan nombres, ¿cómo voy a poder saber? Entonces, su apellido y su nombre, nada más. Ya, eso es todo, jóvenes. Considero que ahí acabó las preguntas, ya nos hemos extendido en el tiempo. Entonces, hasta el día miércoles, repasen, estudien desde hoy, no esperen que llegue el siguiente martes para estudiar un día antes. ¿De qué temas? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿no? Ese va a ser nuestro primer parcial. Y nuestro segundo parcial va a ser de esto lo que estamos tocando, ¿no? Del número de reinos, todo eso. ¿Ya? Listo, jóvenes. Gracias por haberse contactado, por haber estado en nuestras reuniones, deseándoles siempre que tengan un buen resto del día. Que Dios les bendiga, jóvenes, que Dios les proteja. Todos necesitamos la protección de Dios porque la pandemia, el virus está en la calle, ¿no es cierto? Hay que cuidarnos, jóvenes. Mantengan el barbijo, mantengan el alcoholcito, la gel para la higiene de las manos, mantengan distancia, no sean imprudentes, ya no seamos imprudentes, mantengamos el cuidado. Nos enfermamos, vamos a estar todo un tiempo anulados, vamos a estar prácticamente en cama, no se puede hacer nada. A mí me ha tocado ya pasar por esta pandemia donde he estado en cama, no he podido ni siquiera agarrar un libro. Mi actividad quedó trunco hasta ahora.
sigo teniendo secuelas, sigo teniendo problemas de salud producto de la pandemia, ¿no? Entonces ya no estoy trabajando al 100% como quisiera, porque las secuelas me está todavía atacando, ¿no? Entonces, para evitar eso, jóvenes, cuídense. Ya ustedes tienen varias asignaturas, tienen que pasar clases, hacer prácticas, tienen exámenes. Si se enferman, todo eso no van a poder hacer, ¿no? Y nadie quiere eso, ¿no es cierto? Luego estar buscando al docente para que nos tome un examen, ya es un problema. Así que cuídense, jóvenes, no está de más, ¿ya? No está de más usar los medios de bioseguridad. Bien, jóvenes, que tengan un buen resto de este día jueves, gracias a nuestro auxiliar. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Luego.